siglo XVII, y además en Europa y solamente en ella. Permaneció durante mucho tiempo desconocida para las demás partes de la Tierra. Fue del todo extraña a las anteriores épocas y destinos de los pueblos. El territorio en general, las comarcas que lo componen, cada paraje, las montañas y las profundidades de la tierra, los mares, ríos y lagos, las selvas y bosques, la atmósfera que rodea el globo terráqueo y hasta los espacios interestelares, con los cuerpos que contienen, son asumidos por el hombre de la técnica desde ya, en el horizonte de un uso incondicionado. Por cierto, esta actitud no es en este momento histórico privativa de Europa, su lugar de origen, sino que se ha extendido por el planeta. Y afecta a todo, inclusive lo más insospechado. De un bello paisaje saca provecho la industria turística. Del arte, la industria del disco, la cinematográfica o la del ocio. De los sentimientos, la publicitaria. La lista podría ser prolongada indefinidamente. En tercer término, el hombre se asume a sí mismo como ser vivo que trabaja, animal del trabajo, material humano. Esto es mano de obra o cerebro de obra. En su ensayo ¿Para qué poetas?, Heidegger agrega que en cierto modo la realidad natural y el hombre quedan emparejados, por lo que él llama la voluntad de la voluntad, en torno a su proyecto de dominio incondicionado respecto de todo lo que hay. Para este querer, dice, refiriéndose a la voluntad de la voluntad, todo se convierte de antemano, y por lo tanto de manera irrefrenable, en material de la producción que se autoimpone. La tierra y su atmósfera se convierten en materias primas, el hombre se convierte en material humano uncido a las metas propuestas. La instauración incondicionada de la autoimposición, por la que el mundo es producido intencional o deliberadamente, en virtud de un mandato humano, es un proceso que nace de la esencia oculta de la técnica. En cuarto lugar, el pensar. El pensar que impera en nuestra época es el computante o calculante, que pretende erigirse como el único modo de pensar digno de ser tomado en serio, desplazando a todos los demás, en especial al pensar meditativo, el que procura desembozar el sentido íncito en el acontecer. Advierte Heidegger que no debemos entender el término calcular en el sentido estrecho de operar con números. Calcular en sentido amplio y esencial significa para él esperar una cosa, tenerla en consideración, contar con algo, poner nuestra expectativa en ello. De este modo, agrega, refiriéndose a la ciencia moderna, toda objetivación de lo real es calcular, ya sea persiguiendo los efectos de las causas, que aclara causalmente, ya haciéndose imágenes morfológicamente sobre los objetos, ya asegurando en sus fundamentos consecuencias de conexiones de secuencia y de orden. Comentando estas ideas, Jean Beaufret indica que aun cuando el saber científico moderno no culmina en un cálculo en el sentido matemático del término, de todos modos, en dicho cálculo impone su yugo el reino exclusivo precisamente del cálculo, con mayor rigor aún, por cuanto ya no necesita siquiera usar el número. Ante su objeto, la única salida que tiene la ciencia es calcular algo de una manera u otra. El pensamiento que calcula, dice Heidegger, se rige por el esquema sí, entonces. El cálculo matemático, por su parte, no es más que una restricción ideal del espíritu de cálculo que sostiene de cabo a rabo a la empresa científica. Por último, el lenguaje es asumido como simple instrumento, ya sea de comunicación, de información o de intercambio de noticias en el contexto de la cibernética. Refiriéndose al decisivo concepto de información, señala Heidegger:
Información indica, por un lado, el dar noticia de, que pone al corriente al hombre actual del modo más rápido, más completo, menos ambiguo y más provechoso posible, sobre la manera en que sus necesidades, los fondos que éstas necesitan y la cobertura de estos quedan emplazados con seguridad. De acuerdo con ello, la representación del lenguaje humano como instrumento de información se impone cada vez más, pues la determinación del lenguaje como información proporciona en primer lugar y ante todo el fundamento suficiente para la construcción de máquinas de pensar y para la edificación de grandes centros de cálculo. En la medida, sin embargo, en que la información informa, es decir, da noticias, al mismo tiempo forma, es decir, impone y dispone. La información, en cuanto da noticia de, es ya también la imposición que pone al hombre, a todos los objetos y a todos los recursos, de una forma que basta para asegurar el dominio del hombre sobre la totalidad de la Tierra e incluso fuera de este planeta. Gracias. Ha sido la intervención del profesor Jorge Acevedo y sus últimas palabras y su última reflexión respecto a la información que impone y dispone, quiero hacerla propia respecto a la red de televisión del Senado, donde efectivamente estamos llegando a 100 puntos del país. Hay una audiencia estimada en 180.000 personas que han escuchado a los dos profesores en sus exposiciones. Ha sido una conferencia como grande y es un placer para la televisión del Senado poder abrir estos espacios de reflexión donde, contrario a esta última parte de Heidegger, no imponemos ni disponemos, sino que proponemos que ustedes puedan participar con nosotros en los siguientes programas de ética de la innovación tecnológica, y el subtítulo que conlleva la matriz de este tema, hacia un diálogo social de la dimensión oculta de la transferencia del conocimiento. Estamos develando, dilucidando esa dimensión oculta de la transferencia del conocimiento gracias a la Universidad de Chile, a la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y a la Red de Televisión del Senado y, por supuesto, al Centro Interdisciplinario de Estudios de Bioética, CIEB, presidido por don Fernando Lolas. Vamos a terminar este programa para dejarlos invitados al segundo de ellos, que tendrá pronta emisión por nuestras pantallas, y nos acompañará doña Ana María Preller y don José Manuel Cousiño. Así es que esté atento a nuestra programación, puesto que son un todo. Por su atención, muchísimas gracias.